Ahora voy a presentar a mi siguiente invitado. Estamos con el doctor Renato Mata. Él es cirujano plástico especialista, bueno, especializado en Brasil y Holanda. Y vamos a hablar con el doctor Renato acerca del aumento de senos. Aquellas mujeres que desean prepararse para el verano, vamos a hablar justamente acerca de los tipos de prótesis y también los planos de colocación de estos implantes, ¿no? Vendrían a ser estos implantes. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Gracias por la invitación, por permitirme conversar con las personas que nos siguen sobre este tema que no es algo tan banal, ¿no? Porque repercute mucho en la personalidad, la autoestima de la mujer, en la vida íntima. Entonces, no es algo así tan superfluo como pueden pensar algunos, ¿no? Claro. Entonces, lo primero que el tema de la colocación de prótesis, tenemos que evaluar bastantes factores, ¿no? Lo primero es la anatomía de la persona, porque muchos pacientes a veces escriben y dicen, doctor, ¿cuánto es el precio? ¿Cuánto cuesta? Deme solamente información sin evaluarme. ¿Para qué la consulta, no? Es súper importante siempre la evaluación porque ahí nosotros vamos a poder ver el tipo de tórax que tiene. Nosotros aquí en Perú, pues los tórax son anchos, el volumen del seno que tiene la paciente, la consistencia del seno, si es más glándula, si es más grasa, si tiene flacidez de piel, si tiene estrías, si esa piel va a soportar un volumen grande de prótesis, ¿no? Entonces, lo primero es la evaluación del paciente, ¿no? En esa evaluación uno hace esa relación, crea ese vínculo con el paciente, esa relación médico-paciente, para que el paciente se sienta pues a gusto con el profesional y pueda decidir si operarse con él o no. En esa evaluación, que normalmente dura 40 minutos a una hora, nosotros vamos a poder hacer las mediciones del tórax, la circunferencia del tórax, de la cintura, de la cadera. También vamos a poder medir la base del seno, el tamaño de la areola, la consistencia del seno y la cobertura que va a poder dar ese tejido propio de la paciente a la prótesis. Porque todos estos factores son importantes para definir el plan operatorio. El plan operatorio con el que el paciente va a salir de la consulta, para que pueda saber por dónde se va a introducir la prótesis, por la areola o por el surco. En qué plano de colocación se va a dejar la prótesis, por encima o por detrás del músculo. ¿Qué volumen de prótesis va a ser? ¿Cuánto? 300, 400 ml, 500 ml, ¿no? Lo que soporte, de acuerdo al deseo que ella tenga, ¿no? Entonces, otro de los factores también, las características de la prótesis, porque la prótesis también uno tiene que escoger la forma, el tamaño, la proyección, la superficie, todos esos factores lo vamos a ir desglosando poco a poco aquí. Bueno, entonces, de acuerdo a esta introducción, hay que definir primero algunas cositas, ¿no? Primero, ¿por dónde introducir la prótesis? ¿Por dónde? El paciente dice, doctor, ¿va a ser por mi areola o va a ser por el surco inferior de la mama? Bueno, pues eso va a depender de la anatomía de la persona, porque si la persona, por ejemplo, tiene areolas de 3, 4 centímetros, por ahí tranquilamente puede entrar una prótesis de 350 hasta 380, ¿no? Ahora, imagínense que venga una paciente que tiene unas areolas chiquititas. Por ahí imposible, pues no va a entrar una prótesis, ¿no? Entonces se escoge el surco inframamario y se hace un cortecito de 3 centímetros aproximadamente, ¿no? Entonces por ahí se puede hacer tranquilamente la colocación de la prótesis sin lesionar la estructura del pezoncito. Entonces esa sería la vía de acceso, ¿no? Perfecto, muy bien. Doctor, estas cirugías, ¿no? Estos implantes, ¿son finalmente cirugías seguras? ¿Cuál es el porcentaje de garantía? En términos generales, la cirugía plástica son procedimientos seguros, porque son procedimientos electivos, no son emergencias en las que el paciente llega con un apéndice, por ejemplo, que el paciente Claro. se tiene que operar sí o sí, a veces con exámenes, lo que tengamos a la mano, Ahí, ¿no? a la mano, sí. En esto no, aquí uno escoge, prepara bien al paciente, se le hace bien sus exámenes, que le ve el cardiólogo, que esté todo bien, y de acuerdo a eso uno programa cuándo es la mejor época para operar al paciente. Porque imagínense que está todo bien con sus exámenes, pero el paciente dice, doctor, ayer sabe que comí, me dio diarrea, estoy resfriada. No, se cancela la cirugía, no está apta todavía, ¿no? Entonces, se siguen ciertos protocolos de operar, pues obviamente en una clínica, los especialistas tienen que ser
especialistas en cirugía plástica, para que todo vaya bien. Entonces, en términos generales, son cirugías seguras. Y dentro del mundo de la cirugía plástica, después de la liposucción, es la cirugía más frecuente de realizar en el mundo. O sea, ahorita que nosotros estamos conversando estos 5 minutitos de inicio, ya se deben haber operado unas 20.000 en todo el mundo. Entonces, es muy frecuente. Y básicamente, ¿por qué también? Porque son cirugías que en una hora el paciente puede conseguir un cambio inmediato y puede recuperarse rápidamente, volver a sus actividades aproximadamente al segundo o tercer día. Entonces, por eso es que son tan populares estas cirugías, ¿ya? Una pregunta muy frecuente de los pacientes es ¿cómo escoger la forma y el tamaño de la prótesis? Pues eso es en la evaluación, ¿no? Primero yo dejo que el paciente se explaye. ¿Qué es lo que tú buscas? Porque hay pacientes que son muy recatados y dicen, doctor, ¿sabe qué? No es para yo lucirlo en la discoteca, es algo para mí, para yo sentirme bien, quiero algo muy discreto. Y otro paciente dice, ¿sabe qué, doctor? Una personalidad más abierta. Doctor, lo que yo quiero es poner mi escote, que se note bien marcado. Entonces, es otro tipo de resultado que el paciente quiere. Y de acuerdo a eso, uno va escogiendo los volúmenes, un poquito mayor, un poquito menor, de acuerdo a lo que soporte el seno y el tórax del paciente. Entonces, así nosotros vamos escogiendo. Y en la consulta tenemos moldes, que el paciente se prueba para que vea, para que sienta. Yo le digo, ponte un polito encima y ve cómo siéntelo, pálpalo, camina. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Está muy grande? ¿Está pequeño? ¿Te queda bien? Porque tenemos que ver toda la figura del paciente, no es solamente el tórax. Tampoco no es poner un volumen. Si el paciente no tiene caderas, no tiene volumen en el glúteo, no se va a ver bien. Se va a ver desproporcional. Muy bien. Siguiendo entonces. ¿Qué otras preguntas son frecuentes con los pacientes, ¿no? Con respecto doctor, eso dice, pregunta bastante, ¿no? ¿Lo vamos a colocar por delante o por detrás del músculo? Porque mi amiga se puso por detrás del músculo y le quedó natural. Pues la naturalidad tiene que ver con muchos factores. Cómo era el seno, qué tipo de resultado quieres, qué tipo de forma de prótesis quieres, porque hay unas que son como una cúpula, otras que son como una gotita. Si el paciente tenía seno o no tenía seno, porque es diferente una paciente que es planita, por ejemplo. Imaginen una paciente delgadita, que es planita y prácticamente tú tocas y es pielcita y ahí está la parrilla costal. Entonces eso quiere decir que la cobertura que va a tener esa prótesis es insuficiente, que probablemente si se coloca muy superficial, la paciente al momento que se toque, que se vea o que le toquen, se va a sentir la prótesis a flor de piel. Entonces, en esos casos que el paciente tiene poco volumen de seno y no tiene una buena cobertura, se usa el músculo pectoral. Ahí estamos viendo la imagen, ¿no? Por detrás del músculo. ¿Por qué? Porque ese músculo te va a dar una cobertura un poquito mayor. Se va a sentir mejor. Ahí se va a sentir más natural. Pero es porque ese es el caso en el que está indicado. Ahora, si la paciente tiene volumen de seno, tú palpas, tiene su volumen de seno, pero ella quiere aumentar volumen, en esos casos no es necesario el uso del músculo pectoral. Ahí podemos prescindir del uso y podemos colocarlo por encima del músculo. Y como está por detrás de la glándula, se llama subglandular. ¿Ok? Entonces, así como se escoge si vamos a poner la prótesis por delante o por detrás del músculo. Y la naturalidad no tiene que ver con que la puse por detrás o no, sino por todos esos factores que nosotros vamos a evaluar junto con el paciente, de acuerdo a lo que quiere de resultado y cómo es su anatomía. ¿Ok? Perfecto. Bueno, usted ha explicado, doctor, todo acerca de esta opción, ¿no? Una nueva opción de vida para las mujeres también, ¿no? De sentirse bien consigo mismas. Sí, ¿No? mira, en la consulta los pacientes cuando llegan nos cuentan cosas que ni siquiera las conversan con su marido. Claro. Entonces ellos se abren y uno con mucho respeto pues valora esa confianza que te dan, ¿no? Porque los pacientes a veces cuentan casos paciente que no tenía nada, y doctor, yo tengo que apagar la luz porque me da vergüenza estar con mi pareja, me da vergüenza. Y después tú ves que ya los pacientes que usaban polos cerrados ya se ponen sus escotes, se sienten mucho mejor. Y por eso digo que no es algo tan banal, es algo que repercute bastante en la autoestima de la persona. Y obviamente, mira, los senos no es solamente que para lucirlo, ¿no? Es un tema también de la sensualidad, la sexualidad, la feminidad de la mujer. Eso es ¿no? cierto, eso sí es importante que las personas se sientan
Felices, ¿no? Felices, así es. Y aparte que es ¿dónde más y cuándo más te lo vas a poner? Ya Así no hay otra, ¿no? Después de esta hay otra. es. Ya no, pues sí o no. Así es. Así. Ya, que aprovechen, ¿no? Ajá. Si quieres ponerte Bella para el verano. bella para el verano, Todavía tienen tiempo. todavía hay tiempo. La sí, recuperación es rápida. ¿no? ¿Sí, cuánto tiempo? Sí. Normalmente al tercer día los pacientes ya ¿Ya está? están en sus actividades laborales de rutina, sin esfuerzos. Y a la segunda semana ya están comenzando con algunos ejercicios suaves. Entonces es de recuperación muy rápida, por eso es que es tan popular esta cirugía, ¿no? Muy bien. Doctor, ¿usted dónde está atendiendo? Atendemos en Jesús María. La dirección del consultorio es Avenida General Santa Cruz 507 y el WhatsApp al que pueden escribir es el que está en la pantalla, 968-414-593. Para los pacientes que escriban de exitosa, igual que en las otras entrevistas, no se les cobra el valor de la consulta, entonces solamente agendar para que ustedes vayan y recuerden esto que la evaluación es súper importante. Hay que ver todos esos temas, aclarar las dudas, qué puede salir, qué tipo de resultados van a obtener, los riesgos, los beneficios, si van a poder dar el lactar después, que sí pueden, si la prótesis cuándo se cambia, ¿no? Que normalmente es entre 10 a 15 años, si se van a poder hacer sus exámenes de control para, doctor, yo tenía un fibroadenoma, un quistecito, ¿va a interferir en algo? No.